Bienvenidos a un nuevo video del módulo de anatomía. Mi nombre es Ariana Yoshira Tizog Arias y soy la actual subdirectora del Comité Permanente Académico de Asia Andina. El día de hoy vamos a hablar de los músculos del muslo. Bien, para comenzar tenemos que describir algunas generalidades, ¿no? El muslo es la región ubicada entre las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Va a estar separada anteriormente de la pared abdominal por el ligamento inguinal y posteriormente de la región glútea por el pliegue del glúteo y por los bordes inferiores del músculo glúteo mayor y del cuadrado femoral. A nivel posterior, el muslo se continúa con la región glútea y entre estos va a pasear el nervio ciático. Y a nivel anterior existe una abertura entre el ligamento inguinal y el hueso coxal, la cual atraviesan los músculos iliopsoas y pectíneo y también el nervio y los vasos femorales. El muslo va a estar dividido en tres compartimentos por tabiques musculares que se van a observar más en este corte transversal, más a una vista posterior, ¿no? Según estos compartimentos tendríamos el compartimento anterior, donde se encuentran principalmente los músculos extensores de la pierna y son inervados en su gran mayoría por el nervio femoral. En el compartimento medial encontramos músculos que tienen la función principal de aducir el muslo, a excepción del obturador externo que va a rotar lateralmente este. El nervio obturador va a irrigar principalmente la mayoría de estos músculos. Finalmente tenemos los músculos del compartimento posterior, donde encontramos músculos como que más que nada van a extender la cadera y flexionar la pierna. Estos serán inervados por el nervio ciático. Iniciamos con el psoas mayor, que se origina en un plano anterior de las apófisis transversales y en la parte lateral de los discos intervertebrales desde T12 hasta L1, dejando zonas libres medialmente formando 4 arcos. Este músculo va a descender hasta terminar insertándose medialmente en el trocánter menor en un tendón común con el ilíaco, ¿no? Si se dan cuenta, ambos van a pasar por debajo del ligamento inguinal. Este va a estar irrigado por las ramas lumbares de la arteria iliolumbar y ya no voy a hacer mucho detenimiento en la irrigación e inervación de estos, ya que este es un video más que nada para repaso. Entonces tenemos que la acción de este es flexionar la cadera, la columna y el tronco, y más que nada nos brinda equilibrio a la hora de sentarnos, ¿no? Luego tenemos el músculo ilíaco, que tiene un origen bastante amplio que incluye la fosa y la cresta ilíaca, así como también la base del sacro e incluso el ligamento iliolumbar, donde estará irrigado por ramas lumbares de la arteria iliolumbar. Su acción principalmente va a ser flexionar el muslo y estabilizar la articulación de la cadera, más que nada por su inserción y origen, ¿no? El cuádriceps femoral o crural en este caso es un músculo muy potente y voluminoso, el cual se considera como el músculo más potente y principal, ¿no? En lo que se determina los músculos de la patada, donde también van a estar incluidos los músculos isquiotibiales. Este músculo va a envolver casi por completo el cuerpo del fémur y van a ser de 4 cabezas musculares distintas. El más profundo o la cabeza más profunda va a ser el vasto intermedio, cubierto por el vasto lateral y medial, y finalmente tenemos el recto femoral, que va a estar anterior a estos. Todos estos van a estar irrigados por la arteria circunfleja femoral, la lateral y la profunda, e inervados por el nervio femoral, con contribuciones sobre todo de los segmentos espinales de L3 y L4. Importante tenerlo en cuenta. Ahora, el vasto medial, su origen, ¿no? Va a ser por medio del labio medial de la línea áspera y en la rama medial de la trifurcación de esta línea. Forma el límite lateral del canal femoral o conducto aductor de Hunter o de los aductores, delimitado por el vasto medial, el aductor largo, que va a estar ubicado posteriormente, y el sartorio medialmente. Por este conducto pasan la arteria y la vena femoral, además del nervio safeno interno. El vasto intermedio se va a originar en los 3/4 superiores de la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, así como también en sus bordes lateral y medial. El vasto lateral se va a originar por la cresta rugosa que limita medial e inferiormente la cara anterior del trocánter mayor, por la cresta que limita inferiormente la cara lateral del trocánter
mayor y por el labio lateral también de la tuberosidad glútea y también por la mitad superior del labio y de la vertiente lateral de la espina áspera. El recto femoral se va a originar por medio de dos tendones muy fuertes, el tendón de la cabeza directa que es cilíndrico y se va a insertar en la cara lateral de la espina ilíaca anterior-inferior y el tendón de la cabeza refleja que va a ser más aplanado y se inserta en la parte posterior del surco ancho rugoso, ¿no? Situado inmediatamente superior al rodete acetabular. Algunas bibliografías nos hablan de un tendón recurrente que se inserta en la cápsula articular de la articulación coxofemoral. Todos estos músculos se insertan mediante un tendón común a los bordes de la rótula que se continúa, ¿no? Este tendón con el ligamento rotuliano. Por ello, cada vez que vamos a hablar de la exploración del reflejo rotuliano, estamos verificando la actividad refleja de los niveles medulares L3 y L4. Estos tendones tienen una unión parcial que se puede describir por planos uno tendinoso superficial, ¿no? Medio y profundo. Lo importante considerar es acá, ¿no? Que el superficial va a estar formado principalmente por lo que es el tendón del recto femoral y el plano tendinoso profundo va a estar formado por el tendón del vasto intermedio, que va a estar por detrás del vasto lateral y medial. En cuanto al músculo sartorio, este es considerado el músculo más largo del cuerpo y tiene forma de cinta. Va a ser conocido también como el músculo del sastre y se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior y en la porción superior del acetábulo del ilio, ¿no? Se inserta por medio de un tendón en la parte medial de la porción superior de la tibia. Este tendón junto al tendón del músculo grácil y semitendinoso forman un conjunto de ramas divergentes denominado pata de ganso. Este músculo va a ser recorrido por el nervio y la arteria femoral. Su borde medial va a formar el límite lateral del triángulo femoral o de escarpa por donde pasa la arteria y la vena y el nervio femoral. Este triángulo de escarpa va a estar delimitado superiormente por el ligamento inguinal y lateralmente por lo que es el aductor largo. Ahora pasamos al compartimento medial. En el compartimento medial tenemos al músculo grácil, que es el más superficial de este compartimento y se inserta en el cuerpo y en la rama inferior del pubis y en la parte anterior de la rama del isquion. Luego va a rodear el cóndilo medial de la tibia y se va a insertar en la parte superior de su cara medial. Este va a estar irrigado por la arteria femoral profunda y la circunfleja femoral medial. Va a estar inervado por el nervio obturador y su acción va a ser aducir el muslo, flexionar y rotar medialmente la pierna, ¿no? En cuanto al músculo pectíneo, es un músculo cuadrangular que tiene un origen más amplio en lo que va a ser la espina y la cresta del pubis y en el labio anterior del surco obturador, además de la fascia que lo va a cubrir. Este va a descender oblicuamente hasta insertarse en la línea pectínea del fémur y va a estar inervado por un ramo muscular en el nervio femoral llamado músculo cutáneo interno y se encarga de la aducción y flexión del muslo a nivel de la cadera. Luego tenemos el grupo de los aductores. El aductor largo es un músculo en forma de abanico y es el más anterior al grupo de estos, ¿no? Que se va a originar en una pequeña área triangular rugosa situada justo en el cuerpo del pubis y se inserta por medio de una aponeurosis en el tercio medio de la línea áspera del fémur. Esta aponeurosis será atravesada por los vasos perforantes, ramas de la arteria femoral profunda, ¿no? Vamos a tener que este aductor largo va a aducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera y también va a formar el suelo y el borde medial del triángulo femoral, además de la pared posterior proximal del conducto de Hunter, ¿no? Pasando al aductor corto, este se va a originar por su vértice insertándose al cuerpo del pubis y a la rama púbica inferior. Se va a insertar inferiormente, ¿no? En la línea pectínea y la porción proximal de la línea áspera del fémur. Su acción va a ser aducir el muslo a nivel de la cadera. Finalmente, en el grupo de los aductores tenemos el aductor mayor que se va
dividir en dos porciones, una lateral llamada aductora que se origina en la rama isquiopúbica y se inserta debajo del tubérculo cuadrado y medial de la tuberosidad glútea, y otra rama que va a ser medial denominada isquiotibial, que se origina de la tuberosidad isquiática y se inserta en el cóndilo medial de la cabeza distal del fémur. Entre ambas partes está el hiato aductor, que permite el paso de la arteria femoral y de las venas asociadas, ¿no? La parte aductora del músculo está inervada por el nervio obturador y la parte isquiotibial va a estar inervada por la división tibial del nervio ciático. Su función es aducir, flexionar y extender el muslo. Ahora, en cuanto al obturador externo, tenemos que este se va a originar en la cara externa de la membrana obturatriz y se va a ir a insertar en los bordes adyacentes a esta, ¿no? Su función va a ser rotar y estabilizar el fémur. Ahora pasamos al compartimento posterior. En este vamos a encontrar el bíceps femoral, que nace a partir de dos cabezas. La cabeza larga se origina en el área superior de la tuberosidad isquiática, mientras que la cabeza corta surge del labio lateral de la línea áspera. Estas forman un tendón que es palpable, que se inserta principalmente en la superficie lateral de la cabeza del peroné, y sus extensiones se fusionan con el ligamento colateral peroneo y los ligamentos de la rodilla. El músculo semitendinoso va a tener el mismo origen que la cabeza larga del bíceps y su vientre es fusiforme, pero igual termina insertándose por medio de un tendón que se curva alrededor del cóndilo medial de la tibia, insertándose finalmente en la tuberosidad isquiática. Básicamente, con el semimembranoso van a tener la función de trabajar juntos para flexionar y extender el muslo. El origen del semimembranoso es en la impresión superolateral de la tuberosidad isquiática, ¿no? Su inserción en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia, y básicamente, ya como expliqué, va a trabajar con el semitendinoso. Ahora hablamos de las arterias, ¿no? En una vista más periférica. En el muslo entran tres arterias: la arteria femoral, la obturatriz y la glútea inferior. Cabe resaltar que la arteria femoral es la más grande y irriga la mayor parte de la extremidad inferior. Bien, entonces comencemos describiendo su recorrido, ¿no? Cuando la arteria ilíaca externa pasa por debajo del ligamento inguinal, pasa a ser femoral. Este es palpable en lo que es el triángulo femoral, por donde pasa en sentido vertical y desciende por el conducto de los aductores, atravesando el hiato del aductor mayor, convirtiéndose ahí en la arteria poplitea, ¿no? Detrás de la rodilla. De la arteria femoral nace la arteria profunda, su rama mayor, y la arteria profunda del muslo. Esta a su vez origina ramas circunflejas femorales lateral y medial y tres ramas perforantes. La arteria circunfleja femoral lateral se divide en tres ramos terminales: la rama ascendente, que asciende en sentido lateral en profundidad respecto al músculo tensor de la fascia lata, y junto a la circunfleja femoral media forma un conducto que rodea el cuello del fémur. Luego tiene una rama descendente profunda en cuanto al recto femoral y que penetra el músculo vasto lateral. Finalmente, la rama transversa, que se anastomosa con ramas de la arteria circunfleja femoral medial, la arteria glútea inferior y la primera arteria perforante, para formar las anastomosis cruzadas existentes alrededor de la cadera. La arteria circunfleja femoral media va a originar una rama pequeña que entra en la articulación de la cadera a través de la escotadura acetabular y se anastomosa, ¿no? Con la rama acetabular, la arteria obturatriz. El tronco principal de esta arteria se divide en dos ramas principales que discurren por la cara profunda del cuádriceps femoral. En cuanto a las arterias perforantes, vamos a tener que la primera se origina por encima del músculo aductor corto, la segunda por delante y la tercera por debajo de este. La arteria obturatriz se origina como una rama de la arteria ilíaca interna en la cavidad pélvica, y cuando entra en el compartimento medial del muslo a través del conducto obturador ya se convierte en obturatriz. Esta se va a bifurcar en dos ramas, una anterior y otra posterior, que juntas forman el conducto que rodea al borde de la membrana obturatriz. Finalmente, su drenaje venoso será principalmente llevado a cabo por la vena safena mayor, que es la mayor de las venas superficiales.
Bien, y así terminamos los músculos del muslo. Si tienen alguna duda pueden consultar alguna de estas bibliografías.